¿Cuál es el mayor error que cometen los inventores? Bien, pues bueno, en este error, sobre todo Guillermo sacó de un libro, ¿no? El de los cuatro acuerdos que se llaman. Eso es. Y que son los siguientes. Entonces haz siempre lo mejor, honra tus palabras, no te tomes nada personal y no supongas. En la parte de haz siempre lo mejor, aquí sirve tanto como, vamos a decir, inventor como persona. Es decir, que tú al final tienes que intentar que siempre en todo lo que hagas hacer lo mejor posible de lo que puedas. Nunca te vas a poder recriminar algo ni te vas a poder arrepentir de algo si siempre lo que has hecho es lo mejor posible que lo pudieras haber hecho. Entonces, no hay que hacer las cosas a media, no hay que quedarse en lo intento un poco y a ver si tira. No, si quieres que vaya hacia adelante, tienes que poner todo lo posible y lo mejor posible para ello. Es decir, en ningún momento vas a poder decir que qué pena que... Y si hubiera... y si hubiera hecho, no. Tú hazlo y luego comprueba y conseguirás que por lo menos todo lo que hayas intentado será que lo has hecho con la mayor, vamos a decir, mejor intención posible y lo mejor que tú buenamente puedas. El segundo punto es honrar tus palabras. Lo decimos muchas veces, con las palabras creamos, ¿no? No hay mayor arma de creación que la propia palabra, que con las palabras creamos. Entonces, utiliza tus palabras para crear, no para ir en contra tuya y no ir para criticar a cualquier proceso que se está haciendo. Si con tus palabras sirven para agradecer toda la abundancia que tienes a tu alrededor, todo lo que se está consiguiendo y honras tus palabras y tus palabras lo que consigues son que sean palabras creadoras, al final vas a conseguir funcionar mucho mejor, ¿no? Luego, tercer punto, no te tomes nada personal. Hay veces que os podemos decir, oye, este invento, ten en cuenta esto, ten en cuenta el otro, este invento, enfócale mejor por aquí, pero no te lo estamos diciendo para criticarte ni te estamos diciendo porque tengamos nada en contra tuya, todo lo contrario, sino que te queremos mucho como inventor, te tenemos cariño y queremos lo mejor para ti. Entonces, al final, como empresa que tenemos mucha experiencia ya detrás, que tenemos una metodología muy potente para poder desarrollar cualquier producto y llevarlo al mercado con éxito, te lo estamos diciendo con cariño, pero no te lo tomes personal, tómatelo para mejorar el invento, escúchalo y mejóralo, nada más. Sí, claro. Y luego incluso externamente, si hay alguien o alguien que veas que te critica o incluso que intenta lastimarte, que intenta hacerte daño de alguna manera o criticarte negativamente, tú tómatelo desde el punto de vista de que el problema es de él o de ella, es decir, de la otra persona, no tuyo, es decir, y que seguramente, pues igual esa persona, si intenta hacerte daño o no está intentando ayudarte, si no es esa la intención, será porque por un problema que pueda tener la otra persona. Es decir, al final, si tú lo ves desde ese punto de vista, es decir, o lo utilizo para yo crecer, o si veo que no me está ayudando para crecer, simplemente, pues entonces no es mi problema, es el problema de la persona externa, no te va a poder afectar. Entonces, eso es una ventaja muy, muy buena para tomarte las cosas fuera de lo personal. Es decir, esa persona igual te está criticando, se lo intenta tomar de forma personal, pero tú no te lo tomas como tal. Entonces, al no tomártelo como tal, no te tiene por qué afectar. Entonces, es una muy buena forma para que también a nivel de cabeza podamos funcionar y aunque puedas recibir críticas, tú primero te las puedas tomar como para crecer y además te ayuden, aunque esa persona igual su intención no ha sido buena, ¿no? Y luego, Juan, el cuarto punto, que todos estos cuatro acuerdos toltecas que hemos puesto, 4 nobles verdades que vienen de ese libro, lo hemos sacado tanto para inventores como para cualquier persona. Es decir, no solo son consejos para un inventor, sino en tu vida a día no supongas, porque la mayoría de los conflictos, ya sea con tu pareja, tu mujer, tus hijos o cualquier cosa, muchas veces viene por suponer, o con cualquier familiar o con cualquier amigo. Es que yo creía que me estabas diciendo esto por esto. Bueno, pero me lo has preguntado porque yo he dicho esto, pero tú has supuesto con mis palabras que te estaba viniendo a decir cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, según dicen una cosa, te la tomas a mal, pero luego hay que ser consciente de recapacitar y decir, y preguntar, oye, ¿por qué me has dicho esto? Y te sorprenderá que el 99%, por no decirte el 100% de las veces, tú supones una cosa, la preguntas y no tiene nada que ver lo que él ha querido decirte con eso, con lo que él te ha dicho. Entonces, no hagas suposición. Cuando algo te siente mal, no supongas, pregunta directamente. Pregunta el qué ha venido a decirte. Y te evitarás un montón de conflictos. Yo diría que el 100% de los conflictos que hemos tenido con clientes es porque hemos dicho una cosa, ellos han supuesto otra y ahí ha venido el conflicto, pero no tenía nada que ver lo que habíamos dicho nosotros con lo que ellos han supuesto. Eso es, eso es.